capítulo 6, vamos a estar leyendo la palabra del Señor, los versos 25 en adelante. Y leemos la palabra del Señor dándole gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen y no trabajan, ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Hemos leído, Señor, su santa e infalible palabra. Padre, ahora le pedimos que nos hable, bendito Dios Todopoderoso, directamente, Señor, a nuestro corazón, Señor. Que hable a nuestra vida, Señor, hable a nuestro corazón, Padre. Que su palabra, bendito Dios, llegue siempre, Padre Santo, el Eterno, a nuestro corazón, Señor. Así que, bendito Dios, todo lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Dios y Salvador. Amén, Señor, y amén. Damos gracias, puede sentarse. Señor es bueno. Señor es maravilloso. Comienza la palabra diciendo: por tanto os digo, no os afanéis. Por tanto os digo, dice el Señor, no os afanéis. Alabado sea nuestro Dios. De los versos 1 al 18, el Señor viene hablando en este mismo capítulo al hombre, la actitud que debe de haber en el diario vivir en cada hombre. Alabado sea nuestro Dios. Del capítulo 1 al verso 18, el Señor viene poniendo caracterizando dos distintos personajes: el que busca la gloria de Dios y el que busca su propia gloria, el que busca siempre agradar a Dios y el que busca a sí mismo agradarse a Él. Eso es lo que el Señor viene hablando del verso 1 al verso 18. Viene haciendo dos características diferentes de dos personajes diferentes, tanto el uno como el otro. El uno busca agradar a Dios, buscar hacer la voluntad de Dios, buscar cada día que la gloria de Dios sea la que permanezca, buscar siempre darle siempre la gloria a Dios, mientras que el otro busca a sí mismo agradarse a Él y buscar su gloria, buscar su fama, buscar su deleite. Pero aquí, a la luz de la palabra, el Señor continúa diciendo, y dice en el verso 25: por tanto os digo, no os afanéis. El Señor entra y viene y hace, amados hermanos, esta interrogante, y dice: por tanto os digo, no os afanéis. Alabado sea nuestro Dios, el Dios Todopoderoso. Y vemos, amados hermanos, vemos en el diario vivir, vivir de nuestra vida, vemos cómo las
personas, la gente día a día se están enfermando por la ansiedad, se están enfermando por el afán, se están enfermando, amados hermanos, por la depresión, se están enfermando por todas estas cosas y todos estos asuntos de la vida cotidiana. Vemos cómo la gente a diario, vemos, amados hermanos, la gente corriendo al médico, corriendo a los médicos, y los médicos diagnosticando la vida de los hombres, diagnosticando el problema de la persona, y asimismo suministrándoles, alabado sea nuestro Dios, suministrándoles medicamentos y haciéndolos dependientes de medicamentos para que de alguna forma la persona pueda sentir alivio de aquel padecimiento, de aquella preocupación, de aquella ansiedad, de aquel afán, de aquella depresión. Pero vemos, amados hermanos, que pasan los días, pasan los meses, pasan los años, y no hay en la persona, alabado sea nuestro Dios, un alivio, no hay en la persona un bienestar, no hay en la persona, alabado sea nuestro Dios, una mejora, sino más bien su vida va de peor en peor. Porque vemos a la luz de la palabra como el Señor mismo hablando, el Señor mismo de una manera tan maravillosa, tan especial. Por eso es que la palabra del Señor es lo más extraordinario. Por eso es que el consejo del Señor es lo más grande que le puede llegar al hombre. Por eso es que la palabra del Señor es lo que siempre va a ministrar el corazón del hombre. Por eso es que la palabra del Señor es la herramienta dada por Dios para poder ir y enfrentar cualquier dificultad, cualquier problema. La palabra del Señor la que va a venir a ser la herramienta en nuestra vida, en nuestro corazón, para poder enfrentar toda clase de circunstancias que vengan a la vida del hombre. Es la palabra de Dios, es la palabra del Señor la que siempre va a venir, alabado sea Dios Todopoderoso, a ser el arma, alabado sea nuestro Dios, el arma para poder resistir toda acechanza. Toda acechanza es la palabra de Dios el que le va a dar poder, alabado sea nuestro Dios, al hombre para poder resistir cualquier dificultad que venga, cualquier problema que pueda venir a la vida del hombre. Alabado sea nuestro Dios. Y como le dije hace un momento, y vemos, alabado sea nuestro Dios, en nuestros días, cómo va enumerándose cada día más y más el incremento de vidas de personas, alabado sea nuestro Dios, enfermando. El incremento de vida de personas enfermando, alabado sea nuestro Dios, enfermando por el problema que aqueja a todo aquel que busca siempre el recurso humano, busca siempre el recurso, amados hermanos, el recurso en el hombre, el recurso perecedero para poder aliviar y solventar su problema, pero se da cuenta que no es verdadero, se da cuenta al final del día que no ha habido un cambio. Por eso el Señor dice en su palabra: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Alabado sea nuestro Dios. Mira cómo Dios habla al corazón del hombre. No os afanéis, dice. Por tanto os digo, no os afanéis. No os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? No os afanéis, dice el Señor. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Miren el afán de las personas. Miren las preocupaciones de las personas. La persona, amados hermanos, la persona cuando no tiene la confianza en el Señor, cuando no ha tenido un rendimiento al Señor, la persona hasta que el que va a comer le preocupa. Hasta el que va a beber le preocupa. La persona cuando no ha tenido ese rendimiento de su corazón al Señor, hasta qué va a comer le preocupa. ¿Qué voy a comer mañana? ¿Qué voy a comer mañana? ¿Qué voy a beber mañana?
Dese cuenta, por eso que la palabra del Señor nos habla claramente, amados hermanos, y el encabezado dice el afán y la ansiedad. El afán de la vida, el afán del hombre y las preocupaciones del hombre de lo más mínimo, de venir y aún de pensar qué comeré mañana, qué beberé mañana. Sea el afán, alabado sea nuestro Dios. Y dice más adelante: ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. No es la vida, dice, más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Miren las preocupaciones, miren la ansiedad, el afán de las personas, preocupándose por la comida, preocupándose por el vestir. Por eso es que la palabra del Señor dice, y no es la vida más que la comida y el cuerpo, más que el vestido. El vestir que tanto le preocupa a las personas, alabado sea nuestro Dios. El vestir que tanto muchas veces, alabado sea nuestro Dios, trae preocupaciones a la vida. Como si fuera eso importante, como si fuera eso, alabado sea nuestro Dios, importante, tanto así que Dios en su palabra dice claramente, no es la vida, dice, más que el alimento. La vida que Él nos ha dado, el cuerpo que Él nos ha dado, alabado sea nuestro Dios. Y sigue diciendo de una manera muy maravillosa, y por eso, y habla y pone como ejemplo, y mira lo que dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Mirad las aves del cielo, de que no siembran, ni ciegan, ni recogen, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Mira el ejemplo que trae el Señor a la vida del hombre. El ejemplo que le trae el Señor a la vida del hombre, a ese hombre que vive preocupado por el mañana, vive preocupado por el porvenir, vive preocupado por lo que deparará el mañana, vive preocupado. Y siempre vive preocupado por el mañana y nunca vive el presente. Siempre vive preocupado. Y por eso es que el Señor trae la reflexión y nos da este gran ejemplo. Nos da este gran ejemplo y dice: mirad las aves del cielo. Mirad las aves del cielo, dice el Señor en su palabra. Por eso es que cada vez que venga a su vida la preocupación, cada vez que venga a su vida esa ansiedad, cada vez que venga a su vida esa preocupación, cada vez que venga a su vida, mira al cielo, mira las aves volar y vea cómo Dios tiene cuidado de ellas. Y la misma palabra dice: no valéis vosotros más que ellas. No valéis vosotros más que todas ellas. Y vuestro Padre Celestial las alimenta, dice. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y dice más adelante: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y quién, dice, de vosotros, por mucho que se afane, podrá añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, que cómo crecen, no trabajan ni hilan. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen y no hilan. Eso es lo que Dios hace. Eso es lo que Dios hace. Y por eso cuando entendemos que Él tiene cuidado de todo, cuando entendemos, alabado sea nuestro Dios, que Él tiene el cuidado de nuestra vida,
no va a llegar a nuestra vida el temor. No va a tener cabida en nosotros cuando esté esa plena confianza en el Señor, cuando esté esa plena confianza de que cuando venga la preocupación, cuando venga a nosotros la preocupación, nosotros la vamos a poner delante del Señor. Alabado sea nuestro Dios. Y Él tiene cuidado de todo. De todo tiene cuidado. Dice el verso 29, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Pero os digo de que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Es lo que la palabra de Dios dice. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Dice el verso 31, no os afanéis, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos, o qué vestiremos. No os afanéis, pues diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos. Hablando del comer, del beber y del vestir. Preocupaciones que no tendrían ni tienen que tener cabida en la vida de aquel que ha rendido su corazón a Dios, y que Dios es su fortaleza, y que Dios siempre es su fortaleza, siempre Dios, y siempre entiende lo profundo de su corazón que Dios es su fortaleza y que Él es el que tiene todo en sus manos. Alabado sea nuestro Dios. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Buscan todas estas cosas. Aquel que no conoce a Dios, pero usted conoce a Dios. Pero los gentiles buscan todas estas cosas. Alabado sea nuestro Dios. Y por eso es que la palabra del Señor dice más adelante, el verso 33, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así pues, vuelve a decir, no os afanéis. Verso 25 decía, por tanto digo, no os afanéis. Verso 31 dice, no os afanéis. Verso 34 es, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Alabado sea nuestro Dios. No os afanéis. Termina diciendo, basta cada día su propio mal. Alabado sea nuestro Dios. Le dije hace unos momentos, como el correr de las personas. El correr de las personas lamentándose por el pasado y pensando que viene en el futuro, pero nunca viviendo la vida presente. Nunca viven. Están vivos, pero nunca viven, porque siempre están lamentándose por lo de ayer, pensando en lo de mañana, pero nunca viviendo el día. Y la palabra del Señor dice, basta cada día su propio mal. Eso es lo que la palabra del Señor dice. La palabra, las gentes viviendo agobiadas, en la ansiedad, en el afán de la vida, preocupadas, llenas de preocupaciones. Como si llenándose de preocupaciones van a solucionar el problema. Como si llenándose de preocupaciones van a solucionar el problema. Le va a aliviar menos el dolor. Le va a aliviar menos la angustia. Le va a aliviar menos el problema. Como que si estando, amados hermanos, agobiados en la preocupación, van a aliviar el problema. Van a aliviar el problema. Eso es lo que es el pensar de las personas. Y por eso es que el Señor dice, no os afanéis. Por tanto digo, no os afanéis. Y otra vez vuelve a decir, no os afanéis. Y dice la palabra del Señor, mas buscad primeramente el reino de Dios y justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
Mas buscad, dice, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Comienza diciendo el Señor, por tanto digo, no os afanéis. Eso es lo que la palabra del Señor dice de una manera tan maravillosa y extraordinaria. Dice la palabra del Señor en el Salmo 37. Mira lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 37. Dice el verso 4: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Alabado sea nuestro Dios. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Eso es lo que la palabra del Señor dice. Hablándole al hombre que confía en Él, al hombre que encomienda su vida en Él, al hombre que encomienda su camino en Él. El hombre entiende ahora que confiando en Él sabe que Él hará, y que Él es el que tiene todas las cosas en sus manos, y que Él no debe de tener ninguna preocupación, porque sabe que hay un Padre eterno, un Padre de gloria, un Padre celestial que se compadece siempre de aquel que se rinde y le busca. Alabado sea nuestro Dios. Y por eso dice la palabra del Señor que hemos leído: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, y Él hará. Eso es lo que la palabra del Señor dice. Eso es lo que la palabra maravillosa del Señor dice. Debe de haber una confianza plena en Dios. ¿Y qué es tener confianza en Dios? ¿Qué es tener confianza en Dios y no sacar todo temor del corazón? Todo temor del corazón. Y aunque venga lo que venga, y aunque pase lo que pase, porque el mundo busca, como dice, pero los gentiles buscan todas estas cosas, hablando de aquel que nunca ha tenido un rendimiento al Señor, hablando de aquel que nunca ha tenido un acercamiento a Dios, hablando de aquel que nunca ha entregado su corazón a Dios, hablando de aquel que nunca ha tenido un encuentro personal con el Señor. Y dice, pero los gentiles buscan todas estas cosas. Y la gente buscando cómo amenorar el problema, buscan, alabanza a nuestro Dios, aliviarlo donde nunca lo van a encontrar. Y lo menos que buscan es al Dios Todopoderoso, que tiene la respuesta para su condición de vida. Por eso es que la palabra del Señor dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y confiar en Dios es tener plena confianza. Pero confiar en Dios es no tener temor. Confiar en Dios es tener nuestra vida segura de que Él siempre es el que hará. Tener siempre nuestra vida segura de que Él siempre es el que hará, porque nuestra vida está confiada en Él, y todo cuanto hacemos, lo hacemos confiando en Dios. Alabado sea nuestro Dios. Por eso leí al principio que del versículo, en el capítulo 6 de Mateo que leímos, del verso 1 al verso 18, hace dos características de vida del hombre el Señor. Uno que busca su gloria, uno que busca su propio parecer, uno que busca hacer las cosas para que lo vean, uno que busca hacer las cosas para que el ojo del hombre lo vea, y otro que buscar siempre la gloria de Dios, buscar siempre que Dios sea el que se manifieste en todo en su vida. Alabado sea nuestro Dios. En todo. Ese es el que confía en Dios, en el que en Él no hay ningún temor. Que sabe y entiende que es Dios el que tiene todas las cosas en sus manos. Y la gente se está enfermando. Y la gente, los gentiles, que dice la palabra del Señor, que buscan todas estas cosas, cada día se están enfermando más. Cada día se enferman más y más. Más y más.
por el afán de la vida. Por el afán de la vida. Les preocupa. Les preocupa. ¿Qué pasará mañana? ¿Qué pasará mañana? ¿Qué pasará el año que viene? Preocupándose por cosas que aún no han pasado. Y esto no es que vaya a ser de la persona alguien indisciplinado o alguien irresponsable. No. Cuando conocemos a Dios y confiamos en Él, es cuando más responsabilidad nosotros tomamos de todo y en todo, porque sabemos, alabado sea nuestro Dios, que todo cuanto hacemos, lo hacemos para el Señor. Y eso es lo que la palabra maravillosa del Señor nos dice. El Salmo 55, ahí mismo, ahí adelantito donde estamos. Mira lo que dice la palabra del Señor, el verso 22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Alabado sea nuestro Dios. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Por eso cuando, amados hermanos, venga a nuestra vida cualquier clase de preocupación, sabemos nosotros que hay alguien que nos sustenta. Hay alguien que es poderoso por sobre todas las cosas. Hay alguien en el cual confiamos. Hay alguien que nos sustenta. Hay alguien que siempre, alabado a nuestro Dios, nos levantará. Hay alguien que siempre va a estar delante de nosotros y que Él peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Así dice la palabra del Señor. Así dice la palabra de Dios. Por eso no hay razón para la angustia. No hay cabida. No hay cabida. Porque cuando nos preocupamos, le damos cabida a la angustia, a la ansiedad. No hay una plena confianza de lo que el Señor nos dice en su palabra. Y nos habla y nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Primeramente antes que todo. Primeramente antes que la comida. Primeramente antes que la bebida. Primeramente antes que el vestido. ¿Por qué? Porque Él sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. Él sabe. Entonces, ¿por qué va a ser causa de preocupación a nuestra vida? Las cosas que Él nos está diciendo: no os afanéis. No os afanéis. No os preocupéis, dice la palabra del Señor en el texto paralelo de Lucas. No os preocupéis. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Miren lo que dice el libro de los Efesios. Efesios, el capítulo 2. Dice el capítulo 2, el verso 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice el verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Allá el Señor nos está diciendo en Mateo: mas los gentiles buscan todas estas cosas, y por buscar todas estas cosas viven agobiados, por buscar todas estas cosas viven preocupados, por buscar todas estas cosas viven en ansiedad, por buscar todas estas cosas viven en el afán de la vida, y el afán de la vida los trae a la preocupación, los trae a la base de nuestro Dios de la manera
en la cual se están conduciendo. Allá en Mateo está diciendo, alabanza a nuestro Dios, que los gentiles buscan todas estas cosas. Aquel que nunca ha tenido un rendimiento con el Señor. Aquí el verso 2 dice de una manera tan maravillosa, en los cuales dicen, anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En los hijos de desobediencia. Eso es lo que la palabra del Señor está diciendo de una manera tan maravillosa. Tan maravillosa, dice el verso 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Que los demás. Y ese es el pensar. Por eso es que le dije, la gente enferma. Enferma, y por eso que cuando van al médico, el médico no les encuentra nada. No les encuentra nada, y por lo consiguiente, al no encontrarles nada, el médico, que él también lo que busca es ganancia, va a querer siempre sustraer de la oportunidad y de la ocasión y del decir de la misma persona que siento esto, siento aquello, siento lo otro. Y hacerle, amados hermanos, recetas de medicamentos. Y decirle, con esto te vas a sentir aliviado, aliviada. Esto te va a ayudar. Sabiéndolo él muy bien que nada de eso le va a aliviar, porque él mismo supo que no había encontrado nada. Él mismo supo que no encontró nada. Por eso es que el Señor en su palabra dice, no os afanéis. No os afanéis. Confiad en Él y Él hará. Deleítate a sí mismo, Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Siempre el Señor. Siempre el Señor. ¿Por qué? Porque es el que puso el corazón que usted tiene y el que yo tengo. Y sabe el Señor de qué tenemos. Y lo que el Señor busca siempre es el rendimiento de nuestro corazón. El rendimiento de nuestro corazón, como aquella mujer, Ana, ¿se acuerdan de ella? Que la palabra del Señor dice que era una mujer atribulada de espíritu. Era una mujer atribulada, angustiada. Y para colmo tenía una rival. Porque su marido tenía otra, tenía dos mujeres, la tenía ella y tenía otra. Dice que su rival la irritaba. Y ella se amargaba más. Así dice la palabra. Y ella cada día se amargaba más. Al punto que ni comía, hasta el hambre se le quitaba. Así vivía esta mujer. El diario vivir de esta mujer era vivir atribulada. El diario vivir de esta mujer era vivir angustiada. El diario vivir de esta mujer era vivir siempre angustiada. Siempre preocupada. Y todo cuanto su rival hacía la irritaba, la amargaba más. Al punto de cuando su marido la mira y ve que no ni comía. Y dice, ¿por qué no comes? ¿Por qué estás así, tan angustiada, tan triste? ¿Por qué estás así? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Le dice. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? ¿No te soy mejor yo? ¿No te doy todo? Eso le dice a su marido. Pero el problema que había en esta mujer, el único que lo podía solucionar es el que hace todas las cosas. El problema que había en esta mujer, el único que lo podía solucionar era el Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. El único que lo podía solucionar, como el único que puede solucionar el problema del hombre y de la mujer. El único y nadie más.
Y lo pude entender hasta que se levantó de aquella silla y fue a la casa de Dios y se postró a llorar y a orar, a clamar a Dios. Y Dios ahí el Señor la levantó. Como decía la palabra de Dios, que Él sustentará y que no dejará caído para siempre al justo. Ahí el Señor la levanta. Ahí el Señor le hace entender que solamente Él es el que puede levantar la vida del hombre. Y nadie más. Nadie más. Sino solamente Dios. El que sustenta y el que hace. Y aquella mujer ahí se dio cuenta de que Dios es el único que puede sustentar la vida del hombre y la vida de la mujer. Y esa mujer no volvió a ser la misma. Se levantó y se levantó diferente. Su semblante cambió. Su rostro cambió. Su vida cambió. Ya su rival no la gritó más. Ya las circunstancias no le afectaron. Porque entendió. Y fue al que verdaderamente es la respuesta a Cristo Jesús. La respuesta ayer, la respuesta hoy, la respuesta mañana será para la vida del hombre, será para la vida de la mujer. Cristo Jesús. Y nadie más. Dice el Primera de Corintios. Vamos a leer primeramente en la primera de Juan, el capítulo 4, el verso 4. Dice la palabra del Señor: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Alabado sea nuestro Dios. Hijitos, dije, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Alabado sea nuestro Dios. Mayor. Entonces sabemos que el que está en nosotros es mayor, que el que está en nosotros venció, que el que está en nosotros es siempre el lucero de la mañana, la luz que resplandece, el lucero de la mañana que siempre resplandecerá en nuestras vidas. Y por eso que habla y dice la palabra tan maravillosamente y nos dice, amados hermanos, tan consolantemente: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice la palabra maravillosa de nuestro Dios. Hablando tan claro y tan consolantemente, hablando del corazón de todo aquel que ha entregado su vida a Él. Dice: hijitos, vosotros sois de Dios. Y si sabemos que somos de Dios, Dios está en nosotros, nuestra vida está en Dios, ¿por qué vamos a atemorizarnos? ¿Por qué vamos a atemorizarnos de lo que pueda venir mañana? ¿Por qué? Nos va a atemorizar cualquier circunstancia que pueda venir a nuestra vida. Si confiados estamos en el Señor. Confiados estamos en el Señor. Vivir confiado es estar siempre complacido. Vivir confiado es estar siempre sin temor. Vivir confiado es estar siempre, alabado sea nuestro Dios, confiando en que Dios es el que siempre peleará por nosotros. Dios siempre es el que peleará por nosotros. Dice Mateo, el capítulo 11. Ahí regresamos donde estamos. El capítulo 11 dice el verso 28. Mire, algo muy conocido para todos. Y dice el Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Que soy manso y humilde de corazón, dice el Señor, y haréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Alabado sea nuestro Dios. Señor siempre haciendo la invitación al hombre de venir a Él y descansar, de venir a Él y hallar descanso. Por eso cuando llegue, porque llega, nunca busque la salida donde no la va a encontrar. Busque la salida donde siempre va a estar, en Cristo Jesús, que es la puerta de entrada y la puerta siempre que le dará la salida a su dolencia, a su preocupación. Cristo Jesús y nadie más, sino solamente Él, dador de todas las cosas. Cristo Jesús, nuestro Dios y eterno Salvador. Por eso terminamos y termina diciendo la palabra del Señor de una manera tan maravillosa. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de la mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Basta, dice, cada día su propio mal. Eso es lo que la palabra del Señor dice. Y por eso es que la palabra del Señor dice en Romanos: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo Jesús? ¿Tribulación o angustia? ¿Quién, dice, nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús? Ninguna cosa creada, dice la palabra del Señor, nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Ninguna cosa creada podrá separarnos. Nadie podrá quitar esa confianza de fe que hay en nuestro corazón en Cristo Jesús. Pues si quiere la vida, pongámonos de pie y entendamos hoy que Jesucristo es la vida, que Jesucristo es el lucero resplandeciente, es la estrella maravillosa que siempre alumbrará nuestra vida. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús.